Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Erika Lisbeth Cornelio Ramos y el día de hoy vamos a estar hablando de los derechos reales, es decir, de la teoría general de los derechos reales, en donde estaremos platicando un poco de diversos conceptos, dentro de los cuales vamos a hablar sobre la propiedad, la copropiedad, el usufructo, entre otros conceptos que, bueno, obviamente se identifican con los derechos reales. Ahora, ¿qué son los derechos reales? Esto es bien importante conocerlo. Bueno, los derechos reales consisten en una relación inmediata y directa entre una persona y una cosa determinada. Los elementos del derecho real son el sujeto activo y titular, quien ha adquirido el derecho real. El sujeto pasivo normalmente es justamente la sociedad, quien se encuentra vinculada con en este caso, los sujetos activos, ¿no? Ahora, dentro del derecho o dentro de los derechos reales, uno de los principales elementos es la propiedad. La propiedad es el derecho real que tiene una persona para usar, disfrutar y disponer directa o inmediatamente de manera exclusiva de un bien, estando las demás personas obligadas a respetar dicho derecho. Los elementos del derecho real son, en este caso el derecho de propiedad, es el derecho a usar o, en este caso, a utilizar un bien determinado. El derecho también de disfrutar, que implica gozar y apropiarse de los frutos y productos de ese bien, y el derecho de disponer, que significa que se puede enajenar, grabar, transformar o, en su caso, consumir el bien. Esos son los elementos más importantes del derecho de propiedad. Algunas características de este derecho es justamente, es un derecho que recae sobre un bien determinado, es un derecho que excluye a cualquier tercero, es un derecho que le otorga a su titular la facultad de perseguir el bien y recuperarlo, es un derecho oponible a todo el mundo y es un derecho que confiere a su titular una preferencia en relación a cualquier otro tipo de derecho. Las diversas formas de adquirir la propiedad pueden ser por adquisiciones a título universal y a título particular, adquisiciones primitivas y derivadas, adquisiciones a título oneroso y a título gratuito. Las extensiones del derecho de propiedad, es decir, el derecho de propiedad puede ser extendido a ¿qué? Bueno, pues a los frutos y productos del bien del cual se es propietario. En este caso, principalmente, lo que podemos entender es que los frutos son manifestaciones constantes o naturales o artificiales de una cosa, que no alteran la forma o sustancia de la cosa, mientras que los productos, por el contrario, se implican una alteración o sustancia de la cosa. En materia de bienes inmuebles, el derecho de propiedad se extiende no solo sobre los frutos y productos de la cosa, sino también sobre el subsuelo y el espacio aéreo. Justamente uno de los temas que tienen que ver con este uso y disfrute de los productos o frutos de la cosa de la cual se es propietario, en este caso es el derecho de accesión. El derecho de accesión es el derecho que corresponde al propietario para hacer suyo lo que la cosa de que es dueño produce o se le une o incorpora natural o artificialmente. Otro elemento bien importante dentro del derecho o dentro de los derechos reales es justamente la copropiedad. Ahora, ¿en qué consiste la copropiedad? Bueno, la copropiedad es un derecho al que pertenecen pro indiviso a varias personas. La copropiedad permite que los propios propietarios y copropietarios, en consecuencia, la regulación de los derechos de usar, gozar o disponer de un bien, lo puedan pactar libremente entre quienes conforman esa copropiedad. Lo importante aquí es que diversas personas son dueños de una cosa que se divide entre las personas y los cuales se ponen de acuerdo para obviamente regular esa relación con el bien, ¿no? con el que se tiene. Los principios que rigen la copropiedad, en este caso, es principalmente que todo acto de dominio, es decir, de disposición tanto jurídica como material, solo es válido si se lleva a cabo con el consentimiento unánime de los copropietarios. Y por otra parte, los actos de administración de la cosa objeto de la copropiedad se llevará a cabo por la mayoría de las personas y de intereses que comprenden entonces aquellos actos de conservación y uso de la cosa sin alterar su forma en sustancia o destino. Algunas formas de copropiedad son voluntarias y forzosas, temporales y permanentes, reglamentadas y no reglamentadas, sobre bienes determinados sobre un patrimonio o universal, ¿no? La forma como se extingue la propiedad puede ser por extinción del objeto,
por disposición de la autoridad pública y por transmisión a otro, que sería en realidad la llamada consolidación. El régimen, por otra parte, de propiedad de condominio es otro derecho real. Es una modalidad del derecho real de propiedad que otorga a su titular el derecho de propiedad de manera exclusiva sobre la unidad privativa y un derecho de copropiedad sobre áreas comunes de un inmueble. Es el derecho del propietario de dividir un inmueble en varios, los cuales pueden ser utilizados y enajenados de manera independiente. Ahora, el régimen de propiedad en condominio implica un derecho de propiedad exclusivo y una propiedad sobre los elementos comunes, con la particularidad de que se deben enajenar o gravar los dos, siendo imposible enajenar los derechos de propiedad sin hacer simultáneamente los derechos de copropiedad. Las causas más comunes de extinción del condominio es la voluntad de los propietarios de no continuar formando parte de esa comunidad, ¿no? En este caso hablaremos también del usufructo. Ahora, el usufructo es un derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos. Este derecho permite a su titular, en este caso el usufructuario, a usar y hacer suyo los frutos del inmueble. Pueden enajenar, arrendar y gravar su derecho de usufructo y gozar del derecho del tanto si el propietario pretende enajenar el inmueble a un tercero. El usufructo es un derecho real, temporal por naturaleza vitalicio, para usar y disfrutar los bienes ajenos sin alterar de su forma ni sustancia. En este caso, el usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes, tanto muebles como inmuebles, corporales o incorporales. Los usufructos pueden ser de dos clases, a título particular o a título universal. Son 5 las formas constitutivas del usufructo: por contrato, por testamento, por acto unilateral, por ley o por prescripción. El usufructo puede constituirse pura y simplemente, es decir, sin sujetarlo a ninguna condición, carga o término. En este caso, el usufructuario tiene 3 clases de acciones: acciones reales, personales y posesorias. Las formas de extinción del usufructo también son bien importantes, porque puede ser por muerte del usufructuario, por el vencimiento del plazo que se establezca, por el cumplimiento de la condición resolutoria que lo afecte, por consolidación, por renuncia del usufructuario, por pérdida de la cosa, por prescripción, por revocación del derecho del propietario constituyente o por no otorgar la fianza en el usufructo a título gratuito. Otro derecho real del cual también es importante hablar es el uso y habitación. ¿En qué consiste el uso? Bueno, el uso es el derecho para recibir o percibir de los frutos de una cosa ajena los que basten a las necesidades del usuario y su familia. Se puede definir el uso indicando que es un derecho real, temporal, por naturaleza vitalicio, para usar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni sustancia y de carácter intransmisible. Es algo así como el usufructo, ¿no? Pero en este caso es el uso del bien, es como usamos un bien determinado, ¿no? Mientras que la habitación es el derecho de ocupar gratuitamente en casa ajena las piezas necesarias para sí y para las personas de su familia. El derecho real de habitación en realidad es el derecho de uso sobre una finca urbana para habitar gratuitamente algunas piezas de la casa. En este caso, las formas de extinción de estos derechos, tanto el uso y la habitación, también son iguales a la extinción del usufructo, porque son similares incluso, ¿no? Tanto el uso como la habitación no se pueden enajenar, gravar ni arrendar, ni tampoco pueden ser embargados. Sin embargo, generan a sus titulares derecho del tanto. La servidumbre, por otra parte, es otro tipo de derecho real y este puede definirse como el desmembramiento de la propiedad de importancia por cuanto a su gran variedad y por la utilidad que representa para el mejor aprovechamiento o beneficio de ciertos predios. De esta manera se dice que las servidumbres son gravámenes reales que se imponen en favor del dueño de un predio y a cargo de otro fondo propiedad de distinto dueño para beneficio o mayor utilidad del primero, en este caso del dueño de un predio. Una característica importante de las servidumbres es que es un gravamen real que se constituye siempre entre predios, es decir, entre dos predios. Es decir, no se extiende como ciertos derechos reales a toda clase de bienes muebles, inmuebles, corporales e incorporales. Ahora, las servidumbres se clasifican en diferentes tipos de grupos. Hay servidumbres positivas y negativas, hay rústicas y urbanas, hay continuas y discontinuas, hay aparentes y no aparentes, hay legales y voluntarias, hay servidumbres sobre predios de dominio público y sobre predios de particulares. Las formas de extinción de las servidumbres están determinadas por el tipo de servidumbre, las servidumbres voluntarias y las servidumbres legales. Por ejemplo, en el caso de las servidumbres voluntarias se extinguen por cumplimiento del plazo señalado, el cumplimiento de la condición resolutoria estipulada, la resolución o revocación del dominio, por la reunión de los predios sirvientes y dominantes en una sola persona, por el no uso, es decir, por una prescripción negativa, y por renuncia ya sea a título gratuito o oneroso, ¿no? En el caso de las servidumbres legales, por ejemplo, su forma de extinción es por consolidación, por prescripción negativa o por convenio. Respecto al tema de la posesión, que es otro derecho real que también es importante que platiquemos y conversemos, es que se puede definir como una relación o estado de hecho que confiere a una persona el poder exclusivo de retener una cosa
cosa para ejecutar actos materiales de aprovechamiento, como consecuencia de un derecho real o personal o sin derecho alguno, ¿no? La posesión no prejuzga sobre una calificación jurídica ni determina si este estado de hecho se funda en un derecho, si puede llegar a ser un derecho o si engendra consecuencias jurídicas. Más bien es el punto de partida justamente de que nos da sentido lo que nos permite la observación directa advertir para comprobar si un simple estado de hecho, es decir, un contacto material del hombre con la cosa justamente genera esta posesión. En consecuencia, esto es bien importante porque vamos a determinar algunos tipos de posesión como posesión ad usucapionem y ad interdicta, posesión legítima e ilegítima, posesión de buena fe y de mala fe, posesión mediata e inmediata, posesión a nombre propio y en nombre ajeno, entre otros tipos de posesiones que se pueden generar, ¿no? Por lo que se hace el tema de la extinción en este caso de las posesiones puede ser por vía voluntaria, a través del abandono o no voluntaria por ejecución de resolución judicial o destrucción o pérdida, en este caso, del bien que se posee. Y con esto damos por concluida esta conversación que podemos tener respecto a este video en relación a los derechos reales, que son sumamente importantes y que fundamentan las relaciones jurídicas entre los bienes o las cosas que poseemos o las cosas que son de nuestra propiedad hay una relación jurídica que determina esa relación entre el bien y la persona. Entonces, con esto concluimos y les agradecemos justamente la oportunidad de poder plantearles un tema tan importante como son los derechos reales. Muchas gracias.